Empoderándonos para llegar más lejos. Con el apoyo de las oficinas de abogados Manuel Cárdenas y Asociados, estamos para ayudarle. Desde ya, en las votaciones anticipadas o el propio día de las elecciones, martes 17 de marzo, no olvide marcar el 101 para reelegir a Frank Aguilar como nuestro comisionado del condado de Cook por el distrito 16. Recuerde, marque 101. Votemos por Frank Aguilar para seguir progresando. Pagado por amigos de Frank Aguilar. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Otra vez de vuelta, aquí en esta mesa de trabajo en Empoderándonos para llegar más lejos. Y una de las maneras que nos empoderamos y llegamos más lejos es apoyando la cultura, las artes, nuestras costumbres y tradiciones en expresiones artísticas, no solo haciendo activismo político, también como un oficial electo político. ¿Por qué no? De diferentes maneras podemos demostrar que en este país dejamos cosas positivas a la nación y que no todos somos malos, al contrario, somos más los buenos. Y eso es lo que queremos demostrar cada día, empoderándonos más para demostrar las cosas buenas que tenemos. Y uno de esos casos que quiero tratar hoy es el de una activista comunitaria política, pero además escritora, que está lanzando su libro Una mirada humanitaria sobre la migración. El título del libro es Puerta de Papel. Este libro, que está siendo muy exitoso, acá lo ven ustedes, en muchos eventos en diferentes zonas de los Estados Unidos y de Chicago y también en México. Este libro ha sido presentado y su autora la tenemos aquí con nosotros. Es más, la vamos a presentar, pero dice: la migración no debería ser una condena, ni un sacrificio constante, ni una excusa para criminalizar. ¿Qué se siente dejar tu país a los 13 años sin saber si podrás regresar o cuándo? ¿Qué pasa cuando creces en un país que no te reconoce, pero al que entregas tu trabajo, tu energía y tu vida? La Puerta de Papel es una voz desde el exilio que se niega a ser invisible. Con una narrativa honesta, profunda y valiente, esta mujer invitada hoy, extraordinaria dama, Selene Partida, activista, escritora, inmigrante, comparte historias reales con quienes cruzan fronteras movidos por el amor, la fe y la necesidad. Puerta de Papel. Bienvenida, Selene, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Qué bonitas palabras. Yo voy a aplaudir aquí solito con usted porque son engrandecedoras, son empoderadoras, son definitivamente palabras que motivan y lo llenan a uno de ganas de seguir adelante. A ver, Selene, el saludo y por qué tengo en mis manos Puerta de Papel. Gracias, Diego, por la invitación y felicidades por este podcast que tienes, que sé que sobre todo es para informar a la comunidad. Para empoderarnos. Eso, perfecto. Me encanta el título, me encanta tu logo, ese color azul, así que muchas gracias. Pues así es, Puerta de Papel, este es mi nuevo bebé, mi nueva jornada que saqué hace unos meses, lo escribí exactamente hace un año, lo terminé en agosto del 2025 y lo lancé en octubre. Entonces está como salidito del horno, pero déjame decirte que también lo tengo en inglés. Perfecto, y chévere, 135 páginas para leerse. Súper fácil. Súper suave. Ya esos mamotretos de estilo Biblia, nadie se los lee realmente. No, ya algunas personas que pues me han hecho el favor de confiar en mí, en ordenarlo, me han mandado un mensaje y me dijeron, lo empecé a leer y no lo podía dejar de leer y prácticamente lo han leído en 2 días. O en 3 días, o hasta en un día. Hasta en una noche se lo tira uno. Se lo echa uno. Sí, porque el libro está escrito de tal forma que es muy fácil de leer para capturar al lector en este caso. No es para complicarnos, no estoy dándote estadísticas, no estoy dándote estadísticas. Lenguaje claro y sencillo. Lenguaje claro, sencillo, porque es desde un punto de vista muy humanitario. No me voy a ninguna izquierda ni a ninguna derecha. El libro tiene la idea de que la persona que lo esté leyendo se ponga en los zapatos del migrante y entienda qué es lo que nos motiva a migrar. ¿Por qué migramos? ¿Por qué dejamos nuestro país? ¿Por qué no queremos regresar? ¿Por qué nos es difícil regresar? La idea del libro es exactamente esa, que el que no es migrante entienda nuestra jornada.
y el que es migrante encuentre un poquito de su jornada en esas líneas y sepa que no está solo, que somos una comunidad y que necesitamos abrazarnos y caminar juntos. Eso es lo que necesitamos en Empoderándonos, precisamente. A ver, un libro que no fue escrito con ideas de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sino un libro que fue escrito con un corazón migrante. Así es. ¿Por qué la foto? Un niño, una niña, supongo que migrantes, mirando hacia el horizonte de una ciudad estadounidense. ¿Por qué la foto? Bueno, la foto también la diseñé todo. Todo esto es un producto casero, editarlo, traducirlo. También la portada la diseñé yo, porque es muy significativa. ¿Qué nos dice esa portada? Esa portada vemos aquí exactamente a una joven o una joven madre parada en unas puertas que, si te das cuenta, tienen papeles y está mirando hacia lo que podría ser, hacia esa gran idea del sueño americano de que allá nos va a ir mejor, todo va a estar mejor, pero está parada exactamente en esos papeles que abren o cierran puertas. Y esa es la idea, es esa mirada hacia lo que podría ser. Entonces hice muchísimas portadas, yo creo que hice como 100 portadas, Diego, y se las mandé a algunas personas y esa fue la favorita de muchas personas que confiaron en mí. Es muy bueno, yo también he tenido la oportunidad, de escribir algunos libros y uno siempre se apoya en la demás gente, Sí. Porque a veces uno puede pensar que su concepto puede clarificarse más. Claro. Con lo que le guste a la gente, y eso es un buen método, llamar a los mejores amigos, a los que les gusta ver que uno salga adelante, porque hay otros que escogen a peor porque te quieren ver abajo. Yo me refiero a los buenos amigos. Así es, y por eso es que esa portada está ahí, porque esa es la idea de que desde una persona muy, pues, no es una persona poderosa, es una mujer con un niño, ¿no? La migración puede ser desde el hombre que deja a su familia para venir a ganarse unos dólares, hasta la jovencita o el hermano o las hermanas o la tía, hasta el abuelito, ¿no? Que viene aquí a Estados Unidos y deja su país, deja sus raíces con tal vez de buscar un mejor futuro o darle a los suyos un mejor futuro. Y vemos esa mirada de lo que podría ser. En sí, el título, Puertas de Papel, está relacionado un poquito también a mi jornada. Cuando empecé a escribir el libro, Diego, yo no quería poner nada de mí. Quería enfocarme totalmente en lo que viene siendo la migración desde un punto de vista humanitario. Y tu experiencia como migrante, sí, ¿no? Porque siempre mi trabajo ha sido muy humanitario. Sí, he brincado a otros lugares, pero porque es parte de esta carrera humanitaria que llevo. Pero cuando alguien me preguntó, bueno, ¿qué estás poniendo de ti? Les dije, no, yo prefiero mantenerme al margen. Y me dijeron, bueno, es que el que lo está leyendo tiene que entender cómo es que el escritor está relacionado a esto y qué te está empujando a escribir sobre esto. El espíritu de quien escribe. Exacto. Es muy importante. Y decidí hacerme vulnerable. Creo que era que no quería poner un poco de mí allá y hacerme vulnerable, porque tú sabes que en el momento... ¿Y por qué ese miedo a la vulnerabilidad? Bueno, porque ya tengo muchos años en las redes sociales manejándome allá afuera como figura pública. Y estuviste en medios. Ya hace 20 años que nos conocimos, hacías medios y hacías unos programas extraordinarios. Gracias. Es un gran talento para ser presentadora de programas y conductora excelente, siempre te vi en tus programas. Gracias, sí, ya he estado en medios, me encantan los medios de comunicación, sigo en los medios de comunicación y sé que en el momento en que te expones allá afuera, pues ahora sí que todos tienen derecho sobre lo que estás contando, lo estás poniendo allá afuera, es bajar otra cortina, otro escudo que yo tenía de mí, pero entiendo que es una por otra. Y quería que la persona que iba a leer el libro se conectara conmigo y entendiera por qué estoy tan apasionada sobre este tema, por qué era importante escribir este libro para mí. Y decidí poner un poco, mucho de mi historia ahí. Y Puertas de Papel se llama así exactamente, Diego, porque cuando yo llegué aquí en 1991, aquí en La Villita, aquí crecí. Aquí donde estamos, en Mac Production, en este estudio. Sentados en este momento, terminé mi high school. En la Farragut. Fui a la Farragut, después me movieron a la Kelly High School, porque en aquel momento eso estaba muy caliente. Claro. Sigue caliente, pero en aquel caliente tiempo, en cuanto a la violencia, la pandilla, los muchachos que se portan mal y todo. Exacto, ¿no? La Kelly High School está aquí unas 2-3 millas más abajo, en Archer Heights. Más calmadita. Un poquito más calmadita.
y tenía todas las ganas de ir al colegio, tenía todo el deseo de ir a la universidad. Me gradué a los 16 años, me gradué con extra créditos, yo lista para seguir mi carrera universitaria, y me doy cuenta que no tengo papeles. Y todas las puertas que tocaba, yo creo que apliqué para estar hasta en el Army, en la Navy, en los colegios, pero no se me abrían las puertas porque no tenía esos papeles, no tenía ese número de seguro social. Yo sé lo que se siente, ese rechazo. Y era como tocar una puerta de papel que no existía, que era invisible, que la tocabas y se hundía y se podía caer. Pues eso era, que si tuviera los papeles, las puertas se me abrían. Oh, tiene que ver con los papeles, con los documentos legales. Mira, tú dices que no dices algunas cosas tuyas, y a veces agarra uno un libro y ve pues que la biografía de quien lo escribe es larguísima, ¿no? A mí me parece muy discreta tu presentación. Selene Partida es una... Selene Partida es la segunda hija de un buen michoacano y nació en Toluca, Estado de México. ¿Por qué un buen michoacano? Ahora me lo dices. Orgullosa de sus raíces mexicanas y de su sangre azteca. Es inmigrante por causa de la vida, ahora también nos cuentas. Su voz se ha convertido en un referente de lucha, dignidad y empatía para miles de personas migrantes en los Estados Unidos de América y en México. ¿Por qué hija de un buen michoacano? ¿Por qué tienes que decir un buen michoacano y no de un michoacano normal? ¿Y por qué dices también aquí que eres inmigrante por causa de la vida? No, la primera es obvio para darle ese honor a mi papá. Mi papá falleció en el 2018 aquí en Chicago de un ataque al corazón. Y él fallece en el 2018, pero como mucho migrante de primera generación, su sueño era regresar a México. Es un homenaje que le haces a tu papá. Es un homenaje porque él le encantaba regresar a su pueblo, San José de Gracia, Michoacán, y su sueño era regresar a Michoacán, y cada vez que podía ir, era ir a Michoacán. Parece que tenías una excelente relación con tu padre. Sí, y entonces sí, exactamente, y cuando él fallece, pues le doy ese honor, ¿no? En mi biografía de un buen michoacano, porque tenía un amor por Michoacán, por eso le pongo un buen michoacano. Qué bueno. ¿Y por qué llegaste por accidente? Dice aquí, voy a ser más exacto, inmigrante por causas de la vida, o sea, de chiripa, por algo que no esperabas. ¿Por qué? Bueno, porque yo tenía 13 años cuando yo llegué aquí a Chicago, o cuando dejamos mi querido México, mi querido Toluca, porque de ahí nací yo. Digo migrantes por causa de la vida, porque no fue algo que yo me senté a planear. Simplemente mi papá tuvo que dejar México cuando se devaluó el peso, cuando entró Carlos Salinas de Gortari, se devaluó el peso. Él tiene que dejar México por las deudas que se dieron, por la devaluación del peso, y mi mamá le sigue, ¿no? Como mucha migrante, claro, tiene que venir acá y estar con la familia, y de repente a mí me dicen, nos vamos a Estados Unidos, me sacan de la primaria, acaba de terminar la primaria, estaba en la secundaria, y de repente veo toda esa travesía, esa jornada, esa odisea que viví, y me veo aquí. Yo digo, por casos de la vida, no es porque yo dije quiero irme a buscar una oportunidad, simplemente como muchos hermanos y hermanas migrantes en este momento, que son indocumentados, que se los trajeron de 6 meses, de un año. 3 Nunca años, les 4, preguntaron. Ajá, por causas de la vida, y de repente estamos aquí, por eso claro, digo. Claro, vamos a hacer una pausa. Queríamos hablar en este primer segmento solamente del libro, y pues hablando del libro también se habla de la vida de Selene Partida. No importa. Ahora en el segundo segmento vamos a seguir hablando del libro y también de Selene Partida. Gracias por estar con nosotros. Nos encanta que cada día nos vean más, que entiendan el objetivo de este nombre, empoderándonos, que es para mostrar lo positivo y para llegar más lejos, cada día creciendo más como personas, como profesionales, como padres de familia y como seres humanos. Volvemos en unos instantes. Las audiencias pueden reabrirse o apelarse en ciertos casos, pero hay plazos estrictos para hacerlo. Si se recibió una decisión negativa, es importante consultar de inmediato. No se preocupe, nosotros le ayudamos. Llame ahora a cualquiera de nuestras oficinas. Oficinas de Abogados Manuel Cárdenas y Asociados. Estamos para ayudarle. En cada audiencia, el juez toma decisiones con base en la ley y la evidencia. No basta con buenas intenciones, se necesita preparación legal.
Una representación adecuada puede marcar la diferencia. No se preocupe, nosotros le ayudamos. Llame ahora a cualquiera de nuestras oficinas. Oficinas de Abogados Manuel Cárdenas y Asociados. Estamos para ayudarle. Desde ya, en las votaciones anticipadas o el propio día de las elecciones, martes 17 de marzo, no olvide marcar el 101 para reelegir a Frank Aguilar como nuestro comisionado del Condado de Cook por el Distrito 16. Recuerde, marque 101. Votemos por Frank Aguilar para seguir progresando. Pagado por amigos de Frank Aguilar. Nuevamente con ustedes, ya vieron unos mensajes de importancia. Empezamos el segundo segmento, empoderándonos para llegar más lejos, con el apoyo de Mac Production en este bonito estudio de las oficinas de abogados Manuel Cárdenas y Asociados, con el apoyo informativo del periódico laprensa.com y la ayuda y la colaboración y el apoyo como compañero de Eliud Pinzón, que está ahí detrás de cámara haciendo esta gran producción. Selene Partida, gracias por estar con nosotros. Cuando yo agarro puerta de papel y degusto y disfruto estas páginas como un suculento hueso con bastante carne porque le saco jugo, ¿qué encuentro? ¿Qué encuentro en cada página? ¿Qué voy a sentir cuando lo termine de leer? Bueno, el libro tiene 14 capítulos. Exactamente, aunque es un libro pequeño, tiene 14 capítulos porque trato de acoger todo lo que es importante. Por ejemplo, familias binacionales. También tengo un capítulo que habla de las personas que se quedaron en el camino, porque es importante pues hablar de esa triste realidad de todas aquellas personas que perdimos en el camino y reconocerles. También termino con una carta abierta a México, en este caso a México porque soy mexicana, donde es importante reconocer, Diego, que somos responsabilidad del país del que venimos. Enriquecemos este país, obvio, pero yo soy mexicana. Seguimos siendo latinos sigo y siendo, perteneciendo al país que nos vio nacer. Exacto. Y la carta abierta a México simplemente es dejándoles saber que seguimos abrazando a México a la distancia y esa necesidad de mantener ese talento, esa gente en su país. No que la jornada del migrante sea siempre difícil, pero a través de este libro tengo algunas historias donde digo, estamos sangrando nuestro talento, estamos perdiendo a nuestra gente. Hay un capítulo que se llama Esclavitud Moderna, donde justamente hablo de este problema. Me parece interesante, ya vamos allá. Pero además de seguir siendo mexicana, usted, yo colombiano, otros guatemaltecos, salvadoreños, chilenos, argentinos, hondureños, venezolanos, nos hacemos como un híbrido cuando llegamos acá y hacemos raíces y nuestro corazón se vuelve binacional, Sí. como un garaje que abre espacio para que quepa otro carro más. Nos volvemos binacionales y con corazón abierto y con capacidad de amar a dos grandes amores, nuestro país de origen que nos vio nacer y amar a los Estados Unidos, porque sin ninguna duda, para muchos de nosotros, y sé que también para usted, Selena, y muchos, este país nos abrió las puertas, a las buenas o a las malas nos quedamos, aquí estamos y nos ha dado oportunidades, y nos ha dado seguridad, y nos ha dado la manera de disfrutar de una buena economía que inclusive nos ha permitido aportar y enviar remesas a nuestros países. Entonces, además de querer mucho a nuestra nación, tenemos que bendecir a los Estados Unidos, respetar las leyes y quiero yo quererlo como una nación que es parte de nuestro corazón binacional. Exacto, sí, agradecer. Yo digo, agradezco que Chicago se volvió mi segunda casa. Es una belleza de casa, además. Chicago es una divinidad. Tuve que dejar México, pero este libro vas a encontrar estos 14 capítulos donde también te hablo de las familias binacionales. Me interesa, vamos allá. Mire, yo le hice la pregunta de su papá sin antes leer, y aquí ya tenía la respuesta. Exacto, la Dice así, dedicación. eso me pasa por no leer esta parte del libro antes de hablar con usted. A mi papá, Eduardo Partida, y a mi mamá, Maggie Estrada, por dejar su tierra, su historia y sus raíces, para sembrar esperanza en suelo ajeno. Y darme, aún en la incertidumbre, más de lo que tenían. Por enseñarme que migrar
también es un acto de amor. Este libro también es de ustedes. Qué bonitas palabras. Gracias. Yo quiero hacer un ejercicio con usted, porque no tenemos mucho tiempo. Voy a hablar de cada capítulo y usted muy brevemente, con pocas palabras, para que terminemos rápido, me va a decir qué veo en ese capítulo o por qué se llama así. Perfecto. A ver, ¿dónde está el índice? ¿Dónde está el capítulo 1? Estos son los capítulos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, entonces, primero es la introducción. Capítulo 1 es la frontera. El cruce. Perfecto. Capítulo 2, los dos mundos. Cómo es vivir exactamente en dos mundos, aquí en Chicago y en este caso en México. De lo que hablábamos, la binacionalidad. Sí. Capítulo 3, entre la sombra y la esperanza. Exactamente, el de ser indocumentado, pero tener esa esperanza de que las cosas van a cambiar. Capítulo 4, migración forzada. ¿Qué es lo que nos fuerza a dejar nuestro país? Trato de explicar a aquel que no entiende por qué dejamos a nuestro país. Capítulo 5, ya habíamos hablado un poquito, esclavitud moderna. Exacto, comparto lo que yo he visto a través de mis ojos en otros estados y también aquí. Lo que es la esclavitud moderna, los miles de migrantes que están trabajando en fábricas, en los campos, en tantos lugares. En la oscuridad, muchos de ellos. Naranja, fresa, flores, por muy poco dinero, esa es esclavitud moderna. En las sombras, tal vez sin documentos y con ganas de ir a visitar a su familia y no se puede. El famoso programa de la visa H, que es que te dan permiso temporal para ir a trabajar, pero les cobran por todo, donde vives, lo que comes, el transporte. Como estar en una jaula de oro. Exacto. Capítulo 6, la migración en retorno. Y justamente mañana voy a hablar de eso para aquellos que me siguen en mis redes sociales, bajo Selene Partida, que es regresar después de vivir aquí toda una vida. Claro. Capítulo 7, familias binacionales. Hemos hablado un poco de eso. Los hijos ya son nacidos aquí, ya no son mexicanos. Pero se vuelven familias mixtas, ¿no? Exactamente. Perfecto. Capítulo 8, hijos ciudadanos, padres indocumentados. Wow, ese es buenísimo. Exacto. No hay ni que explicarlo, ¿no? Para aquellos políticos que venden menos a todos mis hermanos y hermanas indocumentados, recuerden que tienen sus hijos ciudadanos aquí y ellos van a votar, así que cuidado. Capítulo 9, la incertidumbre diaria. Ese está más reflejado a lo que ya veía venirse. Y a lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que estamos viviendo, eso de salir de tu casa y no sabes si vives con esa incertidumbre diariamente. Capítulo 10, 30 y 40 años sin documentos, el costo humano del limbo migratorio. Sí, todos conocemos personas que ya tienen 30, 20, 40 años pagando una condena sin poder regresar a su país. Capítulo 11, cuando la muerte llega lejos. Exactamente, por ejemplo, mi papá falleció aquí en el 2018. Y morir fuera de casa y del hogar, ¿no? Ese capítulo me parece interesante. Capítulo 12, el duelo que se vive en silencio. También todos hemos escuchado historias de la mamá, el papá, el hermano, el primo que fallece y no pueden ir a decirle adiós y a cerrar ese círculo. Pero es un ejemplo clarísimo que sobra por todos lados. Ser migrante no es fácil, hay muchos dolores que llevamos dentro, especialmente la soledad y extrañar a los seres queridos, el olor a la tierra y con lo que crecimos realmente. Capítulo 13, el peso de las ausencias que no sanan. Exactamente, allá por ejemplo en México el papá se fue, la mamá se fue y extrañarles esa ausencia, ¿no? De 20, 30, 10 años, 5 años, las navidades, las bodas, los 15 años, los cumpleaños que nos perdemos, esa ausencia que no sana, porque no importa el dinero que mandes, esa ausencia va a estar ahí. Claro, y el final, capítulo 14, la fe y la empatía hacia los migrantes, un llamado a la conciencia. Es el último capítulo. ¿Qué dices en ese? Tenía que hablar de ese para todos aquellos que se llaman cristianos o católicos, sobre todo con mucho que vemos en esta administración, y se dicen cristianos pero no son capaces de empatizar con lo que están viviendo los migrantes y lo que es en verdad el llamado a la fe. Ahí cito algunas
versos de la Biblia, porque el fenómeno migrante es de siglos y es parte de la historia. Esto no es algo que empezó hace 40 Jesús era un migrante. años. Aún así, en el Antiguo Testamento, te estoy citando algunos versos Jesucristo era un migrante por excelencia. donde Jehová dice que traten bien a los extranjeros porque extranjeros fueron en su tierra, y se les olvida cómodamente algunos cristianos o católicos o la religión que sea, si son de la Biblia o de cristianos, se les olvida, ¿no? También Jesús dice, tenía hambre, tenía sed y me dieron agua, me dieron de comer, y los discípulos dicen, ¿cuándo te vimos así? Y él dice que cuando lo hicieron por el más pequeño, lo han hecho por mí. Entonces, todos aquellos que se les está olvidando sus bases, ¿verdad? Que sí, Dios mío, o se dicen cristianos, pero por acá no son simpáticos o no tienen esa empatía, empáticos, o esa humanidad para reconocer la misericordia, ante el otro. Exacto. Sí, es cierto, ya para terminar, muchos persignados, perdón, y que se ponga el saco al que le quede, decimos en mi país, que le caiga el guante a quien le caiga. Hay muchos persignados, practicantes de diferentes religiones las cuales respetamos, obviamente, por la libertad de cultos que hay que respetar, pero que su corazón es oscuro y su mente macabra, y que solo les importa ir a templos, a prácticas religiosas, en el caso de los católicos, abrir la lengua para recibir la comunión, algo que se respeta muchísimo y que es sagrado, pero cuando salen de los templos y de las organizaciones y donde están juntos, salen a dañar al ser humano. Pues salen a atacar a la gente, y algunos matan, porque también se mata físicamente, pero se mata emocionalmente con también. Las palabras, bueno, aquellos que están diciendo hacer este país grande otra vez, por decirlo así, por decirlo justamente, vamos a hacer este país grande otra vez, pero ¿a costa de qué? Del dolor humano, de la separación de las familias, de la falta de empatía, de la falta de humanidad, de la falta de verdad, de ocultar las mentiras, de enriquecerse por enriquecerse a través del dolor humano, porque esto es un enriquecimiento ahorita. Todos los que tienen los contratos con los centros de detención sobre los indocumentados que se están llevando, están haciendo dinero desde que el que los transporta hasta el que le da de comer, hasta que les lava la ropa. Sabes que trabajan en los centros de detención por $1, es lo que les están pagando. ¿Alguien se está enriqueciendo? Claro. Hay muchos que se están enriqueciendo de esto. Y viene siendo hace mucho tiempo. Ahora, obviamente, es muy notoria, pero se ha visto siempre. Y no se trata de ideologías políticas, ni de partidos, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centros. Se trata de ser humanista, del ser humano. Porque recuerden ustedes, es tan asesino el que mata físicamente como el que asesina moralmente, y asesina corazones, y asesina espíritus, y asesina emociones. Porque también emocionalmente se mata. Terminamos, mensaje final. ¿Qué te faltó por decir? El libro lo tengo en Amazon en inglés y en español, pero el libro en inglés, curiosamente, Diego, se ha vendido mucho más que en español, y estoy contenta porque creo que ese era mi fin cuando lo escribí. Como trabajo con mucha gente que no son migrantes de primera o segunda generación, y siempre la pregunta o su frase es que we want them to come, but we want them to come the right way. Queremos que vengan, pero que vengan de la manera correcta. Y ese fue el motivo en que me hizo como comunicador escribir este libro. Déjame decirles por qué no es tan fácil. Déjame decirles qué hay que hacer. Déjenme decirles que no es porque no queremos pagar. Déjenme decirles que se trata de esto. Esa fue mi motivación para aquellos que no entendían la migración, escribirlo. Y no lo quería lanzar hasta que lo tuviera en inglés. Y me da gusto dentro de mí que digo, qué bueno que lo están leyendo, lo están obteniendo en inglés. Y los comentarios más bonitos también que he recibido es de gente que lo ha comprado en inglés. ¿No? Y me ahí dice, se nota la binacionalidad. Sí, y me dicen, cuando lo leí, me dijo una compañera de trabajo que es pues anglosajona, me dice, cuando lo leí, era como si yo estuviera en los zapatos de ellos. Y esa es la meta del libro. Crea conciencia migrante en quien de pronto llegó a ver a los migrantes con malos ojos. Después de leer el libro van a decir, no, esta gente sufre, hay que verla bien. Y tengo esa es una buena labor. Tengo un testimonio así también de una señora anglosajona grande de edad que cuando he hecho grupos de inglés con este libro, ya, book clubs,
Y esta señora desde que llegó dijo, no, es que yo estoy agradecida que aquí está ICE limpiando las calles porque abrieron las cárceles y sacaron a todas las personas de las cárceles, los criminales, y estoy tan agradecida con el presidente. La dejé hablar. Cuando terminamos el book club, después como a la semana me mandó un mensaje, lo tengo en mi página web, selenepartida.com, ahí lo tengo. Y dice que entendió tanto y le movió tanto que ya regresó a la iglesia y está preguntando cómo poder ayudar al Ministerio de Migrantes. Muy interesante, se nos hizo largo este segmento, pero era importante mirar el libro y sobre todo capítulo por capítulo para que se emocione y sepa qué capítulo le gustó más y lo compren. Entonces en la página de Amazon.com se meten y buscan Selene Partida o Puerta de Papel, con cualquiera de los dos. Puerta de Papel, libro, Paper Door Book. Y si no lo Y encuentran, mándenme un mensaje. Y también está en y ebook. les mando el enlace. También está en libro electrónico. Lo tengo en libro electrónico. Bueno, ya escucharon ustedes. Interesante esta mujer activista, política, digamos lo que sí. Le ha gustado siempre la humanidad, hacer obras de caridad, hacer beneficencia. Y ahora siempre en los medios, con podcasts, con programas en televisión. Y ahora escribiendo Selene Partida, Puerta de Papel, para que ustedes lo compren en Amazon. Listo. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Diego Giraldo. Chao, chao. Empoderándonos para llegar más lejos. Con el apoyo de las oficinas de abogados Manuel Cárdenas y Asociados. Estamos para ayudarle. Las audiencias pueden reabrirse o apelarse en ciertos casos. Pero hay plazos estrictos para hacerlo. Si se recibió una decisión negativa, es importante consultar de inmediato. No se preocupe, nosotros le ayudamos. Llame ahora a cualquiera de nuestras oficinas. Oficinas de abogados Manuel Cárdenas y Asociados. Estamos para ayudarle. En cada audiencia, el juez toma decisiones con base en la ley y la evidencia. No basta con buenas intenciones, se necesita preparación legal. Una representación adecuada puede marcar la diferencia. No se preocupe, nosotros le ayudamos. Llame ahora a cualquiera de nuestras oficinas. Oficinas de abogados Manuel Cárdenas y Asociados. Estamos para ayudarle. Desde ya, en las votaciones anticipadas o el propio día de las elecciones, martes 17 de marzo, no olvide marcar el 101 para reelegir a Frank Aguilar como nuestro comisionado del condado de Cook por el distrito 16. Recuerde, marque 101. Votemos por Frank Aguilar para seguir progresando. Pagado por amigos de Frank Aguilar.